¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a una nueva edición del Espacio de Análisis Internacional de nuestro canal TVU y el programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, de la región al mundo. En esta oportunidad vamos a volver a conversar acerca de cambio climático, medio ambiente, y nos vamos a preguntar si es que el hombre tiene algo que ver, su mano, en estas últimas catástrofes que hemos podido seguir por medios internacionales. Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestros expertos que nos acompañan en esta jornada. Saludamos a Alejandra Aster, directora del Centro Euro de la Universidad de Concepción y doctora en Ciencias Ambientales. ¿Lo dije bien? Sí, ¿no? sí, perfecto. Hola, mucho gusto. También nos acompaña Mauricio Rondanelli, integrante del programa de estudios europeos, biólogo y doctor en ciencias biológicas, también experto en el área. Exacto. Buenos días, Javier. Bien, ya nos había acompañado antes, habíamos tenido oportunidad de conversar en aquel entonces, me acuerdo, Mauricio, de Estados Unidos y el Acuerdo de París que pasaba con su salida. Bueno, ahora tenemos otros eventos muy importantes también relacionados con Estados Unidos, pero partamos con la naturaleza misma, ¿no? Tenemos noticias importantes por ese lado. Ya lo adelantaba, ¿cuánto tenemos que ver nosotros? Entre lo que son los huracanes, entre lo que son también estas inundaciones y todos estos eventos que al parecer se pueden predecir, pero cuesta mucho mitigar. Exactamente. Bueno, de alguna manera en algún programa anterior habíamos hablado de esta temática y en mi opinión, digamos, la influencia humana tiene que verse desde una perspectiva histórica. Evidentemente esto... el planeta ha estado siempre, a lo largo de sus millones de años de historia, enfrentado más de una vez a extinciones masivas por cambio climático. La diferencia en esta oportunidad es que nosotros, el hombre, está involucrado. Y involucrado a partir aproximadamente de la mitad del siglo XVIII, ¿no es cierto?, con las mejores intenciones, pero probablemente sin pensar que a futuro, de alguna manera, esta intromisión humana que en tiempo es tan consecutiva, que no le da a la naturaleza la oportunidad propia de resarcirse de manera natural, iba a llevarnos a lo que estamos hoy en día. Entonces, yo por lo menos yo soy partidario, no sé, Alejandro, yo soy partidario de que el cambio climático natural, producto de un movimiento de rotación y de traslación de la Tierra con su eje inclinado, más el hombre, llegó y llegó para quedarse, y tal como aparece en muchos programas de distintos países, incluido el nuestro, y también lo que fue el Acuerdo de París a fines del año pasado, lo que nos queda es mitigar y adaptarnos. Desde ese punto de vista, por ejemplo, concretamente, muchas de estas cosas de huracanes, ciclones, que han sido noticias más que antes, simplemente es por el aumento de temperatura en las masas oceánicas que han ido ocasionando, ¿no es cierto?, corrientes convectivas de una velocidad mucho mayor e impredecible, porque están asociados a centros de baja que viajan por todo el planeta, entonces que tienen la potencialidad de chocar entre sí. Ahí te menciono un ejemplo concreto de que nosotros indirectamente hemos estado involucrados con esta problemática. ¿Cuán indirectamente? Concuerdo plenamente con Mauricio. Bueno, y además agregar que vemos las catástrofes, que hay inundaciones, ciudades inundadas, porque también ahí va el efecto del hombre que construye en parte muchas veces donde naturalmente, antes, como decía Mauricio, teníamos el cambio climático natural, ¿cierto? Habían muchas veces de estos huracanes tan grandes, inundaciones, pero como era mucho menos la población, no construían estos lugares y no se veían afectados. Entonces también viene lo que significa un poco lo que tiene relación con la planificación territorial. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, que tengamos grandes eventos como huracanes, inundaciones en Estados Unidos y que desde Estados Unidos también existe una política de negación de esta situación de cambio climático? No debería generarse todo lo contrario, quizás una preocupación Sí, debería ser primaria, todo lo contrario, pero bueno, el presidente Trump lo niega absolutamente. Yo más que nada creo que él niega que el cambio climático sea antrópico. Exacto. Él Claro. no dice que no haya un cambio climático, él dice que no es antrópico. ¿Por qué? Porque eso tiene implicancias para la economía de Estados Unidos. Entonces, por eso él no quiere reconocer, creo yo, que se debe a lo que estamos haciendo nosotros como humanidad. Y en ese caso el tema energético, Mauricio, tiene mucho que ver, ¿no? Cambio climático muy vinculado con todo lo que es la producción energética, con todo lo que claramente lo asentamiento humano, pero también cómo vamos alimentando todo este desarrollo. Estados Unidos también está atravesando esa disyuntiva. Donald Trump dice que quiere echar pie atrás a todo lo que fuera la política de renovación de energía de Barack Obama, o sea, dejar el carbón, proponía Barack Obama. Donald Trump dice, volvamos al carbón, es más barato que tener trabajo. Claro, es que nuevamente es lo que dice Alejandra, es una visión en perspectiva económica.
es una cosa del recurso, el retractarse o el anunciar que no va a seguir adhiriendo a protocolos internacionales relacionados con el control del cambio climático. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varios más expertos que yo, sobre todo desde el punto de vista de la economía, es una problemática netamente financiera, de dineros, ¿no? Porque la congestión ambiental es evidente. Estados Unidos es uno de los países, es el país más contaminante del planeta en función también de su envergadura y su desarrollo. Entonces, privar o limitarse, probablemente desde el mundo de la política, que en este momento es la gobernanza Trump, no es conveniente. Pero es innegable que esa decisión, como juego de dominó, nos va a repercutir a todas las naciones, sobre todo aquellas que estamos más atrás en cuanto a desarrollo y que dependemos. Fíjate que yo pienso, y en el último tiempo los ejemplos, los países en vías de desarrollo, evidentemente, dejo de fuera los que están muy minimizados económicamente, han hecho esfuerzos notables por avanzar en el desarrollo de las energías renovables no convencionales, ¿ah? Nosotros tenemos también en nuestro país, yo sé que después hay algunas preguntas al respecto, pero si el principal contaminante decide políticamente no adherir y abstenerse y dirigir la economía desde su perspectiva económica, es francamente preocupante. Si afortunadamente, y lo conversábamos antes de salir al aire con Alejandra, otros poderosos como China, ¿no es cierto?, aparentemente están... aún no se han restado. Aún no se han restado y esperemos que no lo sean. Entonces nos preguntamos cuán valioso es que países como nosotros, otros de la misma envergadura, den estos pasos, pero que Estados Unidos no sea dubitativo, que China a lo mejor tampoco entregue señales tan importantes. Es de suma importancia porque además, como decía Mauricio, los flujos de aire, o sea, lo que contamina a Estados Unidos no solo se queda ahí en Estados Unidos, eso repercute a nivel mundial por la circulación atmosférica, o sea, por los flujos de aire. Entonces ellos no pueden ser, en este momento ellos tienen una visión egoísta, están pensando solamente en su economía, no están pensando en el bien mayor que es el mundo en general. Exacto. Nos encontramos con una problemática importante que es la discusión política, lo coyuntural, lo del momento y cuánto a lo mejor también se puede proyectar en base a eso. No, y aparte que los países que más se ven afectados son los que en vías de desarrollo o subdesarrollados, cuando son inundados. Ya vemos Puerto Rico ahora como quedó destrozado. Estados Unidos tiene mucha más capacidad de resiliencia de levantarse por los recursos que tiene, pero los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, la posibilidad que tienen de hacer frente a todo esto es mucho menor. Y en ese tenor, Javier, me permito interrumpir para decirte que, y no porque sea del programa Estudio Europeo, que sí lo soy, la Unión Europea... Cabe la aclaración. Cabe la aclaración, la Unión Europea ha jugado y juega un rol preponderante en esto, porque es la contraparte, digamos... más poderosa, entre comillas, que tienen ciertas economías dubitativas frente a esta temática. De ahí también que todo el Brexit y todas estas pequeñas o medianas, no le vamos a poner adjetivo mejor, manifestaciones para estar en desacuerdo, salirse de la Unión Europea, hacen temblar esta idea original, ¿no es cierto?, porque la Unión Europea, y ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, por ejemplo, con el proyecto Kioto finalizado, fue un ejemplo. Ellos realmente como naciones unificadas en un solo cuerpo lograron cumplir con la meta que se había propuesto, digamos, en Japón. Justamente es Kioto, y pues podemos hacer una perspectiva de Kioto a París. ¿Qué pasó de Kioto a París? ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Mirando estos dos grandes acuerdos y estos dos grandes hitos. Se gana principalmente entre Kioto y París, que son mucho más las naciones que adhirieron al protocolo y sobre todo, lo más importante, bueno, en ese entonces en París estaban comprometidos China y Estados Unidos, que ahora ya sabemos que Estados Unidos ya dejó atrás su compromiso. Y vamos a ver qué pasa ahora, viene otra COP, que es en Bonn en noviembre, y vamos a ver qué pasa ahí, que es la que viene ahora a continuación de que ya Estados Unidos hizo el manifiesto de oficialmente retirarse del Acuerdo de París. ¿Tú vas a poder estar en esa sesión? Nos comentabas qué se espera de lo que va a ser la COP en Alemania. Se espera, bueno, se está preparando todos los compromisos, todo eso, y se espera, ojalá, llegar a acuerdo y ver cómo poder un poco, yo creo, equiparar lo que está en la salida de Estados Unidos, o cómo tratar, yo creo que quizás de convencerlo y esperar que Donald Trump
no creo que cambie su visión, pero ojalá que después no sea reelecto. Exactamente, pero ahora en estos acuerdos Sí, también se busca sí. generar las condiciones para que los países puedan aprobar estos acuerdos. O sea, ya se generaron para que Estados Unidos fuera parte del Acuerdo de París. ¿Se puede seguir transando quizás a nivel de lo que son los compromisos de las demás naciones? O sea, yo creo que va a haber que transar, si no podemos vivir en forma cada uno por separado. Y va a haber que ver cómo convencer a Estados Unidos de que es importante que participe. Difícil tarea. Sí. Sí, y una tarea importantísima para los gobiernos de las naciones. Y en eso creo que nosotros también estamos en un momento bien interesante cuando hay a puertas un cambio de administración, reconociendo sí que el tema cambio climático ha sido afortunadamente considerado un tema país, por lo cual ha sido una temática transversal en los últimos, por lo menos en las últimas 3 sucesiones de gobierno, ¿no es cierto?, las 2 de la señora Bachelet y la del presidente Piñera, y eso es fundamental. Fundamental la acción gubernamental y también la comunicación con la ciudadanía, porque la verdad es que yo considero que todavía no estamos suficientemente bien educados como nación con respecto a la planificación que nuestros propios gobiernos están, junto con expertos, elaborando y planificando. Por ejemplo, la planificación para una proyección de aquí al 2018 del gobierno de Chile, en donde se habla de todos los temas de mitigación y adaptación que se discutieron justamente en París, y que evidentemente aquellos que están o estamos trabajando más en el tema sabemos. ¿Tú lo conoces, Javier? Es a medias tintas, quizás la información que también podemos recibir mucho de la prensa. No Es de la necesariamente- prensa y de la ciudadanía. Sí, y resulta de que tú te metes a Google y está de libre disposición el artículo en PDF completo. El acuerdo. El acuerdo, el plan de gobernanza ambiental de Chile, 2014-2018. Todas las políticas de adaptación y mitigación de los distintos ministerios, de los Exactamente. distintos sectores. Entonces, yo creo que ahí hay un compromiso que tenemos que asumir entre todos, de que nos falta todavía. Había un cambio, yo lo percibo, de hace 30 años atrás, ahora la gente común y corriente se preocupa más porque, por ejemplo, un evento o una tormenta como la que hubo ayer, me he enterado hoy día acá en Concepción, llama la atención. Bueno, ese es el primer punto, que llame la atención. Y después, adentrarse un poco en esto. Creo que es una tarea, es un reto, no solamente del mundo académico, sino que de todos los actores sociales. Finalmente es la sociedad la que termina empujando a sus propios gobernantes a tomar ciertas posiciones, ¿no? Sí, y bueno, y dentro de eso yo ayer asistí a un seminario con Bien. los comandos de los presidenciables, de 4 presidenciables, que el tema era la gestión de los recursos hídricos. Y gracias a Dios tienen todos considerado el cambio climático, van a seguir en esa línea y ven la importancia que tiene sobre la disponibilidad del recurso hídrico y van a seguir con políticas en ese sentido, lo cual es de gran importancia porque sería penoso que ahora tuviéramos un cambio de gobierno y se dejara todo de lado. De lado. Está todo en sus programas, todo. Bueno, nos vamos a Sí, acercar a sí, Chile, vamos a ver qué es lo sí. que pasa con nuestro país, también qué tiene que decir el debate público en torno a los temas de cambio climático. Eso a la vuelta de una pequeña pausa comercial. Usted no se mueve a la sintonía de TVU. Ya estamos de vuelta aquí en De la Región al Mundo con Alejandra Aster, con Mauricio Rondanelli. Hablamos de cambio climático, conversamos acerca de las señales que nos entrega el mundo. ¿Y qué pasa con nuestro país? Alejandra, Mauricio, dicen que somos el más afectado por el cambio climático del mundo. Sí. Nos gusta estar en esos rankings, parece. ¿Mito o realidad? Realidad, estamos dentro de los 10, 11 más vulnerables a nivel mundial en cuanto a cambio climático. Bueno, eso es gracias a nuestra hermosa geografía, que tiene cosas buenas, pero también nos trae esos problemas. Nuestra geografía que es muy diversa y todo. Bueno, y lo hemos visto en todos los eventos que han sucedido este año, de inundaciones en el norte, etcétera. Una línea de costa, ¿cuánto? 2000 y tantos kilómetros, ¿no es cierto?, de norte a sur. Un país continental muy angosto, tenemos la cordillera encima, tenemos un desierto maravilloso desde el punto de vista geográfico, histórico, que está originado por una confluencia azarosa de corrientes frías, marinas y el anticiclón del Pacífico, pero con el cambio climático ha empezado a llover donde antes no llovía, hay laderas, hay pendientes, se moja todo, se arma barro y vienen las coladas y los derrumbes.
La verdad es que... Como esto, digo, una planificación territorial desordenada. Que desordenada. se construye sobre las planicies de inundación de los ríos. Se vuelve a construir sobre terrazas fluviales que fueron afectadas en terremotos pasados, siendo Chile un país de terremotos históricos. Entonces, ahí yo creo que hace falta también una replanificación o una estrictez en este tema. O sea, afectados por azar de la naturaleza, pero también por mala gestión. Mala gestión, lo que pasa es que actualmente la única planificación que es vinculante es la a nivel comunal. Claro. La planificación, los planes de ordenamiento territorial regionales, todo eso son solo meras intenciones, no son vinculantes, no son obligatorios. Entonces falta trabajar en ese sentido y ser más estricto, o sea, no puede ser... ¿Qué pasa en el norte? Si uno ve la inundación que hubo hace unos años en Copiapó, todos construyendo sobre las planicies de inundación de los ríos. Claro, esos ríos son ríos que tienen una crecida cada gran cantidad de años, entonces la gente piensa que ahí no pasa nada, pero cuando crece, y queda la escoba. Entonces ahí falta un poco de parte del ordenamiento territorial y tener la... Lo mismo que vemos con los incendios del verano pasado. Con los incendios del verano pasado. O sea, también nosotros tenemos una, y me voy a ir a la parte botánica, una flora, ¿no es cierto?, en toda la región mediterránea que por algo los primeros botánicos clasificaron, es una formación xerofítica, ¿no es cierto?, asociada a suelos de tipo pedregoso, rocoso, volcánico, hay una mezcla entre fluviales y eruptivos. Que sumado al hecho de la intervención del hombre en los incendios, y la mayoría de los incendios forestales o de masa vegetal en Chile, hay que reconocer, son originados por el hombre, aumento de temperatura por este cambio climático, ¿no es cierto?, que nos hace tener veranos excesivamente calurosos. Nuestra zona está clasificada como zona mediterránea. Mediterráneo significa que las lluvias se concentran en invierno y en verano hay al menos un mes seco. Eso... hoy en día desafía toda definición posible, porque nos puede caer agua en el verano, podemos tener mes seco en invierno, y se produce toda los elementos necesarios del triángulo de fuego para que prenda una situación tan dramática, diría yo, como la que vivimos nosotros el año pasado, que yo considero que todavía no termina de dimensionarse, porque efectivamente, bueno, primero era ver lo de la población humana, después un poco visualizar el recurso que se había perdido, pero nos falta interpretar también los coletazos, los daños colaterales que tiene que ver con las polinizaciones, el tema de las abejas no es menor, qué van a libar, con qué van a hacer miel ahora, es decir, si el dueño no las mueve, se van a morir. Entonces hay una serie de eventos tipo cascada de naipe, como te comentaba, que están asociados a nuestra región. Y los mismos deslizamientos que hemos tenido en pendientes fuertes este invierno, debido a que como el suelo quedó sin vegetación, exacto, hay más probabilidades de deslizamiento y todo eso también afecta a la población. Es una problemática real, coyuntural, que hay que enfrentar ahora. Ahora, claro. Que eso ya, bueno, se trabajó, bueno, y hay que trabajar para este verano también, con los cortafuegos, etcétera, porque ¿cuál es el problema? Las plantaciones llegan hasta muy cerca de las ciudades, de las zonas habitadas, entonces ahí viene el mayor riesgo hacia la población propiamente tal. Porque otra cosa es el riesgo biológico, pero y eso es porque las plantaciones están muy cerca de las ciudades. ¿Qué esperarían ustedes del debate público? Ya lo mencionaba, estamos en un escenario de discusión presidencial, se ponen en la mesa muchas políticas públicas, se analizan las que resultaron, las que quizás que no, se proponen otras desde su perspectiva experta. ¿Qué sería importante que se empezara a discutir? Bueno, yo creo que en la planificación territorial, sobre todo que sea vinculante a nivel regional para no solo ver la comuna en sí, sino ver todo el panorama a nivel regional y después a nivel nacional. Debería haber, por ejemplo, deberían haber franjas de mitigación entre la ciudad y las plantaciones. También lo mismo debería normarse, porque ahora cada municipio ve en cuanto, por ejemplo, a las inundaciones, con qué periodo de retorno son las planicies de inundación, que no se pueden construir, que eso sea más unificado. ¿Mauricio? Mira, no como experto, yo lo voy a decir como ciudadano. Dos aspectos. Yo creo que uno, importantísimo, que los candidatos presidenciales y quien resulte finalmente electo lleven a cabo a conciencia los compromisos adquiridos durante esta campaña, como decía Alejandra, los documentos que se han plasmado, que se los lean completos
y que lo entiendan, ¿no? Ya tenemos casos de precandidatos que formaban parte de comisiones en donde firmaban o no estaban de acuerdo o no de acuerdo, y cuando se les preguntó en televisión qué opinaban, creo que fue el encuentro de París, si mal no recuerdo, no, o sea, en cámara tuvo que reconocer que no tenía idea del tema. Eso no puede suceder, porque eso es una situación penosa, no para la persona propiamente tal, porque cada uno es responsable de su propio para actuar. Nosotros como ciudadanía. Sino que cómo quedamos, es decir, personas que están relacionadas con el gobierno que no tienen idea de lo que leen o firman. Entonces yo como ciudadano lo primero que pediría o esperaría más que nada es que hubiese un real compromiso con lo que se ha plasmado, con lo que se ha argumentado como plan de trabajo en la parte ambiental. Y lo segundo, y voy a tratar de ser bien escueto, a lo mejor podría sonar como un poco paralelo, pero creo que es muy atingente. Hace poco tiempo atrás, hace muy pocos días atrás, salió el nuevo presupuesto para investigación y ciencia. Y lamentablemente, y yo debo decir que es muy penoso, ha habido una merma significativa. Lo voy a ejemplificar solo para el fondo más tradicional y más histórico y mejor evaluado que tenemos, que es Fondesit. Entonces yo me pregunto, estamos aquí con Alejandra, contigo en este programa, estamos hablando del cambio climático, las reuniones internacionales, necesitamos gente joven que estudie ciencia, ¿y qué le ofrecemos a ellos si el presupuesto de la nación, que ha suscrito todos los convenios internacionales medioambientales, cada año es más bajo, baja sustantivamente? Entonces yo aprovecho esta instancia, ligo ambos temas y hago un llamado, ¿no es cierto?, también a que las futuras autoridades, el gobierno considere que no podemos ser solo un país desarrollado de palabras, sino que hay que hacerlo de acción también. Y un tercer pilar, a ver si le podemos sumar algo a tu línea de argumentación. ¿Qué pasa con lo que es la materia energética? ¿Existe una posibilidad real de reemplazo o de adecuación a líneas energéticas no contaminantes? Se habla mucho de eso y también hay sectores dentro de la misma política y el empresario que dicen que no es posible. O sea, sí, es posible. De hecho, hemos visto en este gobierno que es una de las cosas que yo encuentro que ha sido excelente el gobierno, generar las políticas energéticas, todo el incentivo a las energías renovables no convencionales, que hemos crecido en una cantidad extraordinaria en cuanto al porcentaje hacia la matriz de energías renovables no convencionales. Y eso hay que reconocerlo, es un avance gigante y es lo que veníamos diciendo como en la parte como expertos de la ciudadanía, que tenía que el Estado involucrarse un poco más y dar líneas a seguir hacia a los privados. Quizás no va a financiar los proyectos y eso, pero sí dar las directrices que tienen que seguir los privados. Y en ese sentido hemos tenido un avance muy grande y ojalá este avance se mantenga en el futuro gobierno y quien sea elegido siga con este empuje hacia las políticas energéticas, los planes energéticos regionales, etcétera. Eso sí es de gran importancia. ¿Hay una posibilidad real, entonces también lo ves ahí por ese lado, de ir renovando la materia energética, de dejar el carbón, de dejar todo lo que son los combustibles fósiles? Absolutamente. ¿Hasta qué nivel? ¿Se puede sustentar la economía en esa línea de alimentación energética? Ahí no soy economista para poder responderte duramente esa pregunta, pero yo creo que Chile tiene la potencialidad para poder desarrollar más aún, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que señala Alejandra. Creo que este gobierno dio un paso sustantivo en el apoyo, en favorecer vías expeditas para la administración de este tipo de recursos. Mira, no quiero dejar a Europa de lado, la vuelvo a traer, ¿no es cierto? Europa es un buen ejemplo. Tú me dirás, claro, son otras realidades, otros presupuestos, pero es que tiene que estar aparejado también con una visión. Una visión a futuro de que nosotros tenemos que recurrir a aquello que nos es gratuito todavía desde el punto de vista de la naturaleza para favorecer una energía, digamos, desde el punto de vista poblacional humano. No podemos estar pensando solamente en los recursos primarios que de alguna manera o se están acabando o son altamente contaminantes. Y de todas maneras para ello, ¿qué es lo que hace falta? Más gente joven que decide estudiar profesionalmente, carreras asociadas a desarrollo termonuclear, a desarrollo mareomotriz, por darte algunos ejemplos. Bueno, en ese sentido acá en la universidad somos pioneros porque tenemos el doctorado en energía. Exactamente. Sí. El primer doctorado en energía a nivel país. Tenemos que seguir la pista también de lo que pasa con ese doctorado y cómo también se van desarrollando todos los planes educativos y bueno, esperando las camadas,
a los titulados, pues, Claro. que puedan entregar de vuelta. Y bueno, y la idea, uno no vamos a poder decir que vamos a tener el 100% de la matriz de manera energética, porque no podemos sustentar todo en la energía eólica, solar. Sí tenemos que tener el otro respaldo, que es también en Europa. O sea, en Europa igual existen las termoeléctricas. Sí, claro. Pero si bien tienen que existir, porque tiene que haber ese respaldo, tiene que ser con la mejor tecnología disponible, que sea lo más amigable con el medio ambiente y que produzca los menos impactos posibles. Perfecto, Alejandra, Mauricio, les queremos agradecer por su tiempo, por sus clarificaciones y también por todas las respuestas que tenemos ante estos temas que son tan complejos de entender. Y a ustedes también, muchas gracias por preferirnos y recuerde que este y otros capítulos puede volver a verlo a través de la señal online de TVU en tvu.cl. Nos volvemos a encontrar. Hasta pronto. Hasta luego.